Vamos a esperar un ratito. A ver, mientras están agregando, solamente mencionarle algunas cosas, ¿no? Esta semana, este mes tenemos que terminar las prácticas y los seminarios. Ustedes tienen para tener una semana del trabajo de investigación que tienen que entregar. Ustedes en en las primeras semanas, la segunda semana ya de enero. Así que hay que estar al día. Y luego ya el examen lo tomaremos la primera semana de enero también, es la última examen. He revisado las notas, algunos han mejorado bastante. Y hay que esforzarse nada más. Yo sé que todo este tiempo va a haber bastante necesidad, se puede decir, de dar el tiempo a todos los cursos, ¿no? Pero esa es nuestra rutina. Una de las cosas que vamos a revisar el día de hoy es justamente algunas enfermedades, no todas, porque si vamos a hacer todas serían, ¿cuánto? Algo de 70 más o menos. Más o menos, ¿no? Porque ahora se están dividiendo ya no solamente metaxénica o necesariamente zoonóticas, ¿no? Sino viendo que hay muchas enfermedades que ya la OMS ha considerado como si fueran, ¿no?, las enfermedades olvidadas, y que todavía tenemos patología. Y lo riesgoso de todo esto es que lo que se está teniendo es una diseminación a nivel nacional de muchas enfermedades que antes solamente se presentaban en la selva o en la parte norte. Y en la actualidad ya no. Y para nosotros que tenemos ya años trabajando en la parte microbiológica o en la parte de salud pública, sí nos resulta bastante preocupante. Entonces, hay algunos datos últimos que he sacado de este año. Ustedes mismos se van a dar cuenta de que hay también notificaciones que no son actualizadas todavía. Están todavía actualizándose muchas de estas notificaciones. Y es muy probable que todo esto recién lo enteremos el próximo año, porque ya estamos en diciembre. Y estamos quincena de diciembre. Recuerden que la última semana es una semana de actividades, ¿no?, fiesta, familia, etc. Entonces, y la razón de este tema y lo que hemos llevado en las prácticas para todos es justamente ustedes van a salir, y dentro de poco van a salir a hacer la parte clínica, no solamente aquí en Lima, sino también algunos en provincia.
Y este es no diría pues una situación, no, sino una alerta de que no se deben eh, no diría confiar, sino el término es, no se deberían de perder, ¿no?, la atención de que hay enfermedades que realmente son bastante frecuentes y muchas veces no notificadas, y que en ciertas áreas, ya no diríamos que sea limitado a ciertas áreas, sino ustedes van a dar cuenta que ya está en muchos de los lugares de nuestra patria. O sea, hay una progresión de enfermedades. La mayoría son, por no decir todas, son zoonóticas. Esa convivencia entre el ser humano y los animales es un problema. Y como siempre les digo, con todo respeto a los que queremos a los animales, porque también tenía una perrita hace muchos años, pero hay que tener el cuidado, ¿no? Control trimestral por lo menos al veterinario, revisar las cosas y no suceda lo que está pasando inclusive hasta en la zona norte, ¿no? Se van a dar cuenta ahorita. Bueno, entonces esto es lo que tenemos que revisar el día de hoy, es una de las situaciones también interesantes, y he sacado esta primera cara para que ustedes sepan, ¿no?, que es importante, la enfermedad, el vector y el agente. Y es una de las cosas que también va a estar en su capacitación, ¿no?, igual que a nosotros, que también tenemos que aprender las novedades que hay en esto, ¿no?, en estas enfermedades que son frecuentes. Y he escogido por lo menos lo más frecuente para no coger prácticamente las 70 y tantas enfermedades que son de notificación. Y algunas no son de tipo bacteriana, sino también no infecciosas, ¿no?, que también son de reporte. Y siempre la situación de salud pública va a significar una de las áreas de multidisciplina que ustedes tienen que manejarla también. Y hay una situación que se maneja en otros países, ya tiene, como acá, ¿no? Solamente revisar esto y uno se da cuenta de que mientras viene más el progreso, invadimos tierra que no nos pertenece, ahí viene el problema, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos las enfermedades transmitidas la mayoritariamente por vectores y roedores, enfermedades por transmisión alimentaria, enfermedades respiratorias estacionales. Todas esas son que muchas veces son de notificación a nivel nacional, que no lo vamos a revisar el día de hoy, pues no, porque, como les digo, hay bastantes cosas. Enfermedades asociadas también a situaciones ambientales, ¿no? No solamente alimentarias, sino también nutricionales, ¿okay? Y ahí uno se pone a pensar no solamente acá de elementos que toxicidad, sino también de elementos agrícolas. ¿Okay? ¿Y qué es lo que se hace con todo este término de salud pública? Identificar de la transmisibilidad, la identificación de factores, de todo, diagnóstico laboratorial, control laboratorial y el tratamiento. Eso es lo que se espera con estas enfermedades. Y esto no es novedad para nosotros. Hasta ahora, yo hace pocos años atrás he viajado, ¿no?, por función del trabajo que teníamos nosotros en el ministerio, y esto es una representación de lo que todavía se ve. Y esa es una situación que debería cambiar, porque hay cierto tipo diría, ¿no?, que en muchos lugares hay que saber cuidar todo, no solamente dice esta pobreza, ¿no? Yo creo que es el cuidado del medio ambiente. Y se puede hacer, o sea, se puede hacer a veces y ahora hay programas en la televisión que nos hablan cómo cuidan ciertas zonas, estas áreas de pesca, ciertas áreas inclusive de la Amazonía, cuidan para su provisión. Entonces se puede hacer. Y ya existe también la situación también que sucede con respecto a las situaciones políticas, sociales, etcétera, ¿no? Pero sobre todo eso, ¿no? Económicas, políticas y económicas. O sea, dentro de la situación de salud, cómo está el presupuesto, y esto no se puede olvidar, es como médicos tenemos que conocer esto, hay recursos, la falta de recursos humanos,
porque la mayoría de nosotros nos quedamos en Lima. Entonces, programas de infraestructura, programas, ¿no es cierto?, de infraestructura, y con esta enfermedad nos hemos dado cuenta que ni siquiera la segunda ola hemos, ¿no? Hay habido, si ustedes comienzan a leer, se dan cuenta que inclusive dijeron, ya la primera pasó, ya no necesitamos otra cosa, y se abandonaron muchas veces infraestructuras, ¿no? Y hay que hacer el monitoreo todo ello, ¿no? Y eso significa que debe haber, en el Ministerio sobre todo, de Salud, entidades o personal para poder hacer monitoreo de enfermedades. Nosotros hacíamos eso muy frecuentemente, cada año nos reunían, como, bueno, yo siempre he trabajado en la parte de micro y en la jefatura, entonces, ¿qué hacíamos? Cada año nos citaban a hacer toda una revisión cada año, una vez al año, a todos los responsables de programas de salud. En los últimos años no ha habido nada, absolutamente. Y luego teníamos que hacer la supervisión, ¿no es cierto?, trimestral. Y luego si había alguna situación crítica teníamos que estar ahí. Entonces, eso se ha olvidado, pero no se ha olvidado. Y es una de las cosas del monitoreo, es importantísimo, ¿no?, para ver el control. ¿Cuál es la primera enfermedad que definitivamente hasta ahora sigue teniendo un problema, ¿no?, grave? Y ustedes pueden ver acá el mapa con tranquilidad, pero nosotros nos interesa de acá lo que está el Perú, ¿no? Y uno de los vectores, el pseudopuctipec, es el que es más frecuente, no es el único, pero es el más frecuente que conlleva pues a esta enfermedad que es la... Y eso tenemos que saberlo porque en la actualidad ya se está haciendo la investigación en estos tipos de vectores, ¿no? Entonces, y cómo se ha dispersado a nivel nacional. ¿Qué es el agente causal de la malaria? Ustedes ya saben, un plasmodium, que es un protozoario, parásito, y hay un vector. Hay un vector que tiene un ciclo de vida en dos hospederos, ¿no es cierto? El mosquito, la anófele generalmente el hembra, y el otro hospedero, que también entra a esto, que no es un vector, sino el vector es el mosquito, pero que está incluyéndose por tener dos tipos de multiplicación. Por eso lo estoy colocando nada más, no porque sea un vector, el vector es el anófele, pero acá también hay dos hospederos también. Los dos hospederos significa el mosquito mismo y luego el hombre o primates. Okay. Como reservorio, definitivamente es el mosquito, es el hospedero final, es donde se reproduce a nivel sexual, ¿sí? Y el hombre solamente es el intermediario o accidente, ¿no?, dentro de esa área. Y en el varón y en el hombre, pues, se usa la multiplicación tipo asexual. Entonces tenemos esta situación y vemos acá algunas componentes, ¿no? Okay. Acá está el anófeles, está no solamente succionando la sangre, sino también está defecando. Y luego, contaminado acá, hay una transmisión a través de los esporozoitos al ser humano. Puede ser, como dice ahí, el primate también, ¿no? Y esto es lo que vemos, ¿no? Y quiera o no, este es algo que todavía se ve, ¿no? Y la convivencia con animales, porque ya estos animales ya son domésticos. ¿Qué hay con nuestra realidad? Y eso de verdad sorprende, ¿no? Generalmente hasta el 2020, pero es la semana 13. Y recuerden que las semanas epidemiológicas son 52. Entonces, imagínense, acá ni siquiera estamos ni en la mitad, ni en la tercera parte, podemos decir, no, en la mitad, 25, casi en la tercera parte, con la cuarta parte estamos. Y ya en lo que se puede observar es que ya en el virus hay 3.000 casos, en falciparos hay 50, y luego también aparece la malaria. Estas dos son críticas, ¿no? Pero acá todavía no la reportan. Y ese es otro de los grandes problemas de nosotros, ¿no? La notificación es una cosa y luego el número de casos confirmados es otra. Muchas veces la notificación lo hacen y recién después de una semana, 2 semanas o tal vez más recién sale el otro reporte. Pero
Los que ya son anteriores sí podemos nosotros. Entonces tenemos nosotros notificación, esta es la cantidad, ¿no es cierto? Y esta es la defunciones. Es bajo, pero de todas maneras se muere. Y otra de las cosas que vemos, que siempre la parte norte, ¿no? Pero acá miren, no, si uno se pone a mirar y no solamente dice, ah, con uno, un momentito. Si esto uno está apareciendo en Lima, ¿sí? Este no está apareciendo en Lima, significa que el mosquito está, pues. Así de simple. ¿Verdad? O es un caso importado, se puede decir, ¿no? De otra zona, de la migración también puede ser. Pero si esto está ahí, recuerden que el migrante ya tiene el tipo de parásito y el mosquito, que ya lo tenemos regándose por todas partes, y es la verdad, va a comenzar a hacer. Y esto no es de noche a la mañana. Pero, todo el ser viviente se aclimata. Antes decían que hasta cierta altura nomás podían estar, ahora definitivamente es diferente. Pero seguimos viendo nosotros que hay una preferencia, ¿no?, por la zona tropical. Pero acá ya tenemos ya Tumbes también, y en la zona de Ayacucho, que son los departamentos donde hay más. Y a lo que vamos a salir, y que salen muchos de ustedes a hacer su serum, se van a dar. Y esto es, hasta ahora sigue siendo la enfermedad que más problemas está trayendo. Y miren, en el año 2016, 217 millones de casos confirmados ya por la OMS, 400.000 muertes. En 2017, 219 millones. 2018, está aumentando, 228.000. El 50% en la zona de África. Y acá viene el problema, la mayoría de los afectados son niños. Este es del Perú. Ahí, una de las cosas que empezar de arriba abajo, como digo, de atrás adelante, miren, resistencia ya hay a la enfermedad por la cloroquina y pimitamina. Ya hay resistencia. Y eso se está viendo también en otros países de América. La especie Salanófeles, la forma, el 85% es viva, felizmente todavía, pero hay un 15% que es falciparum. La mayoría falciparum se da en el África. Y antes se decía que hay meses de transmisión, ¿no es cierto? Ahora ya no, es todo el año. Tropical, costa norte, y lo que sí hay una preferencia entre estos meses. Pero ya todo el año aparece siempre casos de malaria. El 2004, 81.000 casos. Y acá se le puso al Perú, como siempre, a veces como dicen, ¿no? Muchas veces en lo malo estamos en primeros lugares, ¿no? El segundo país de Sudamérica con malaria después de Brasil. Y lógica, miren ustedes, Brasil es un país pues no mucho más grande, ¿no? Una población más extensa. El 2016, 125.000. Miren, este dato, 125.000, es el dato de la OMS. Y este de acá es el dato de Perú. La OMS siempre está, como decir, ¿no?, reforzando lo que no se hace. ¿Ok? Entonces, la OMS da 125.000 casos de Perú en el año 2016 y el Perú dice 56.000. En ese lado hubieron 27 muertos, 7 muertos. En el 2017 hubieron 70.000 casos con 10 muertos. Y este es el dato último de la semana 43, ¿eh?, de este epidemiológico. 14.000 casos, una muerte. De Vivax 11.000 y falciparum 2.800. ¿Qué significa? Si uno se pone a mirar acá, ¿no es cierto? Dice, ¿dónde estamos? Ha descendido un poco, ¿no? Pero vamos a tener que mirar luego, posteriormente, a la semana 52 y el próximo año. Porque todavía, a pesar de esta semana, van a ser los contactos y esto, y en el próximo año tenemos los valores que corresponden a esto. ¿Qué sintomatología? Ustedes ya lo conocen. Este es
la parte de malaria, acá cuando es malaria grave y complicada, que eso ustedes lo revisan con tranquilidad. Hay algunas particularidades también, pero generalmente en emergencia los pacientes vienen con cefalea, fiebre y anemia. Es lo que más frecuentemente va un paciente con malaria a las emergencias. Y preguntándole de dónde viene, hasta ahora, aunque ya dentro de poco va a ser, ya no esa procedencia, pero todavía se le sigue preguntando, entonces están sospechando. Y de frente se le pide su gota gruesa, ¿no? La gota gruesa, que es un examen de extendido de sangre, y también se le hace un frotí de sangre periférica y su hemograma, porque acá vamos a encontrar también algunas características, ¿no? Acá hacemos esto y acá también podemos apreciarlo también al mismo. Ya en algunos lugares como el instituto también se puede hacer la parte inmunológica, inmunofluorescencia, el ELISA o inmunocromatografía, que es una prueba rápida que se está utilizando sobre todo en el África, porque ahí a veces adolecen de microscopio. Entonces la inmunocromatografía es una prueba rápida que puede manejarse también en estos casos. Pero ya ustedes saben, este es el diagnóstico. Pero para ver la situación, que este paciente se complique o no, su hemograma, para ver si baja, ¿no es cierto?, el hematocrito y ver una anemia o que llega hasta vez un shock, ¿no?, por una anemia hemolítica. Hay que pedirle su glucosa porque hay pérdida también energética, marcadores hepáticos porque hay compromiso hepático, pruebas renales porque también hay compromiso renal. Y esto es vital, porque si hay que agregarle sangre, hay que saber los grupos sanguíneos. Haga electrolito porque puede haber otras complicaciones, igual que un PCR. Y siempre hacer la sonografía de tórax. O sea, esto es para ver la progresión de la enfermedad, esto para hacer el diagnóstico de la enfermedad. Y estas son algunas pruebas que nosotros manejamos ya con frecuencia. Ahora viene nuestro dolor de cabeza, igual que la pandemia. Tenemos el virus del dengue. El agente causal, lo ven acá ustedes, es el virus del dengue, es el género Flavivirus, es un arbovirus y tiene 4 componentes serológicos, ¿no? DEM1, DEM2, DEM3 y DEM4. ¿Quién es el vector? El Aedes aegypti. Y esto ya se encuentra en Lima. Se encuentra en Lima. Y el huésped susceptible o el que accidentalmente se coge al hombre. Pero también se ha visto que también hay en animales domésticos. Por eso que siempre la advertencia que le estoy haciendo es, vigilen a sus animalitos, vigílenlos, que le hagan todo su tratamiento, control veterinario, nadie está en contra de ello. Eso significa cuidar también nuestra salud. Y este ciclo de infección, ¿no? Y hay 2 particularidades, ¿no? Uno, que células Langerhans se van hasta los elementos que estoy viendo acá, ¿no?, que es ganglio, pero otro también se va de frente a hacer una viremia. Por eso vienen a veces las complicaciones, ¿no? De los monocitos, pueden ingresar al hepatocitos, al neumocito respiratorio, al corazón, células dendríticas y también puede hacer una alteración también a nivel plaquetario. Entonces, si uno se pone a pensar, así actúan los virus, todos los virus actúan así, puede ser respiratorio, hepático, renal, neurológico. Esa es la forma como actúa el virus, ¿no?, dependiendo a veces de su agresividad. Su periodo de incubación, y esto de, quiero o no, desgraciadamente para nosotros va desde leve hasta grave, y muchas veces la parte grave es la hemorragia que no habíamos en nosotros. Esto apareció hace algunos años, y este dengue apareció pues en la zona de límite con Brasil. En el diagnóstico tenemos también serología, inmunocromatografía, ELISA, etcétera, y una reacción biológica, ¿no? Esto de acá también menciona, ¿no?, evitar AINES y ácido acetil salicílico. Hay hemorragia, ¿no? Y este es toda el área donde seguimos lo mismo, ¿no? La falta de agua,
el tipo de vivienda, ¿no es cierto? Y esto en Lima también lo hay, esto también en Lima lo hay, y ahí podemos ver algunas características también del Aedes aegypti. Miren una progresión histórica, del 84 se reintroduce, o sea, no había, ¿no? Pero se reintroduce este año, después de haber sido erradicado, el Aedes aegypti. 84. ¿Qué pasó? Control, manejo, monitoreo. Nosotros siempre olvidamos de ser precavidos para las cosas. Y eso tenemos que cambiarlo, y ustedes tienen que cambiar también eso. En 1990, primer brote en Loreto y San Martín. En el 90 el dengue se extiende a la costa norte y Amazonía. El mismo año de acá se identifica con Aedes aegypti en este lapso de año en Lima. Y eso es cierto. Nosotros estábamos en Lima todavía y hubo una preocupación a nivel epidemiológica y se halló eso. Inclusive hasta en piletas, ¿no? En piletas. 2001, primera epidemia del dengue hemorrágico en la costa norte. 2002 al 2002 se disemina progresivamente en el país. Si está el vector, el vehículo, ese es el problema. Y acá en 2005 viene el primer el brote de dengue en Lima y Coma. Y miren esto. En 2020, hasta ahora, mencionado 17 casos. ¿En qué distrito? San Martín, Independencia, Coma, Puente Piedra. Y en 9 distritos ya de Lima existe la Aedes aegypti. Si no hay un control, así sea uno en cada uno, significa que ya está sembrado. Solamente espera que llegue, como decir, el contagio para que esto se desate. Acá en este cuadro también vemos que el año 2020 hay 26.000 casos, ¿no es cierto? ¿Ok? Y acá esta es la semana 48. ¿Ya? Hay 48.856 supuestamente reportados, y generalmente son casi 34, 35.000 ya confirmados, pero de notificados acá, les digo, ¿no? A veces se demora hacer la certificación, entonces yo me quedo con casos reportados. Hubieron 72 muertes. Y miren dónde los han encontrado. Esto ha sido acá en Lima, Ventanilla, Coma, La Victoria, San Martín, Villa Salvador, Ate, Carrera. Uno podría decir, sí, pero de repente el que está acá va a trabajar acá. Es posible, no digo que no. Pero significa que ya está sembrada las cosas. Ya hay pacientes que hacen tránsito a esto. Ya hay Aedes aegypti en nuevos distritos de nuestro Lima. Y no es novedad que inclusive se han encontrado algunos bichos también en las zonas exclusivas de acá, ¿no? La Molina. Entonces, ¿preocupante? Sí, yo sí me siento preocupado por eso. Y tenemos signos de alarma, que ustedes ya eso lo tienen que ver siempre la parte hemática, ¿no? Por la hemorragia. Y el grave, el compromiso también de otros órganos. El problema de los virus es que a veces hay que hacer diferenciación con muchas cosas. Por eso, la clínica, el lugar por lo menos, y la sintomatología, cómo progresa ciertas cosas, y el hemograma es vital. El hemograma es vital para eso. Ustedes ven acá todas las diferenciaciones que puede haber una leucopenia, neoproteína siempre en la fase inicial, linfocitos atípicos, ¿no es cierto? O reactantes, que también se llama, el hematocrito y plaqueta seriado para la evolución de un gremio hemorrágico que se da, porque hay trombocitopenia también, leucocitosis y hemoconcentración, ¿no es cierto? Se eleva ¿qué? Se eleva el hematocrito cuando ya está en un problema evidentemente de deshidratación, hemorragia, volumen, se elevan las transaminasas, y todo esto de acá, leucocitosis, hemoconcentración, y esto es un indicador de mortalidad. Solamente estamos pensando en eso, ¿ok? Solamente la forma sintomatológica del paciente y el laboratorio.
Perfil de coagulación, lógico, hay que ver que hay perfil de coagulación, velocidad de sedimentación, proteínas porque hay problemas hepáticos, recuerden ustedes, hay compromiso respiratorio, renal, y definitivamente tenemos que ver eso. Y en caso del dengue puede provocar también miocarditis, como todo virus, electrocarditis. Y esta es la diferenciación. Desgraciadamente ninguno de estos podemos nosotros, salvo leptospirosis o tifoidea, podemos dar un diagnóstico de emergencia. El resto tenía que pasar 3, 4 días para que sea el diagnóstico. Entonces, ¿qué hacemos? Las pruebas. Y podemos decir nosotros que hay pruebas de aislamiento viral, sí, hay cultivo. Hay pruebas genéticas, definitivamente, y esto de acá con esto también sería biología molecular, ELISA, ¿no es cierto? El sistema ELISA, y también ya se está viendo las pruebas también rápidas de inmunocromatográfica, también hay, ¿no? Ahí está, inmunocromatográfica. Entonces tenemos nosotros para hacer el diagnóstico del virus, en estos momentos ya una ELISA, biología molecular, pruebas rápidas. Eso es lo que podemos nosotros manejar para el diagnóstico. El resto es para valorar la intensidad de la enfermedad, la gravedad de la enfermedad. Se dice, y esta es una de las cosas del reporte, que la frecuencia del DEM es el tipo 2. Es el que tiene, por decir, el 90, el 80, el 90% acá en nosotros, pero los 4 subtipos ya están. Y que se ha sembrado. Si uno se pone a mirar ahí, se ha sembrado. Entonces, esa es una de las cosas que realmente preocupa, ¿no?, con esta enfermedad, porque ya no solamente están prácticamente en ¿Y qué dice acá? Todos los serotipos de dengue están en Lima, Callao y Cusco, pero son todavía importados, dice, ¿no? Lógico, importados de la zona donde están confinando. Pero ya hay, y hay en la Aedes. Y ese es el asunto, ¿no? Que puede ser importado, pero habiendo ya el vector, ese es el problema. ¿Qué hay con la enfermedad de Chagas, que también es algo que sí, lo tenemos, ¿no? Tenemos un agente causal, acá hay formas, ¿no? Esto está en sangre, esto está infectante en el insecto y se aloja a nivel del tejido, celular del tejido. Este es el famosa chirimacha, ¿no es cierto? Y estos son los reservorios. En este caso, el ser humano, pues, es el accidental, como se dice, ¿no? Y esta es la forma como se realiza. Ahora, pero ¿cómo se transmite? Que es lo importante, ¿no? Vectorial, definitivamente. Transmisión placentaria congénita también se da. También se da por transfusión de sangre. Y este de acá también a través de la piel, como si fuera vectorial, ¿no? Pero en este caso como solamente el signo de Romaña. Y a veces, muchas veces por eso se hace el diagnóstico. Pero también se sabe que también por vía oral, por alimentos. Y aquí he sacado un reporte de Cielo donde menciona algunos de ellos, ¿no? Me llamó la atención, de verdad. Jugo de caña de Brasil, jugo de acai de Brasil también, jugo de guayaba de Venezuela, vino de palma de Colombia, carne de animales de caza o silvestres de Argentina y Ecuador. Ahí donde han encontrado esto y se han contaminado también por ingreso por vía oral. La fase aguda, ustedes ven acá, es vertical, también puede haber de varias causas. La vectorial generalmente, ¿no? El vector por el vector, el síndrome Romaña y otro tipo de formas también típicas, acá el 90%. La mayoría de los contagios verticales, madre y niño, es asintomática. Por esa razón que muchas veces no se avisora darle un diagnóstico, salvo por la parte salud pública y la parte epidemiológica.
Y también enterado también el pediatra o el médico, ¿no? Que cierto tipo de sintomatología también puede haber en esto. Y la fase crónica, por eso es que es una enfermedad casi silente, ¿no? Aparece siempre con un problema cardíaco y también digestivo. ¿Cuántos hay hasta el 2018? Se ponen acá, no hay prácticamente nada, ¿no? Pero miren, el 2020 fueron 26 notificados, y estos son los lugares: Cajamarca, Quito, Iquegali, Ica, Ayacucho, Arequipa, Puno y Tacna. Fueron ahí. La mayoría de los infectados por Trypanosoma crucis son en América Latina. En el laboratorio, uno vemos ahí para el examen, para toma de muestras también del niño, etcétera. Estas son la progresión que tiene que haber. Si vemos un niño que está anémico, con un hepatoesplenomegalia, hay que pensarlo, ¿no es cierto? Hay que hacer sus marcadores igual. Y en la gente adulta, pues hay que también igual manera, ¿no? Hacerle su colonoscopía, endoscopía en los adultos, electrocardiograma. Pero ahí en la sangre del cordón, que también es una de las cosas que se puede manejar también para hacer el diagnóstico. Ahora, ¿qué vemos? Ustedes ven acá, directo, el seno diagnóstico, que de verdad que yo no lo hacía a nadie, ¿no? Pero se estila muchas veces en provincias. ELISA, inmunofluorescencia, pruebas rápidas, hemaglutinación y PCR. Si no lo vemos nosotros, generalmente no lo vemos nosotros de una manera directa, que es muy raro hacerlo, salvo que sea en la etapa aguda. El examen de ELISA se está haciendo. Ahorita sí hay pruebas para hacer eso. Y eso se hace en banco de sangre. Esto es solamente para que vean que son los tres primos hermanos. ¿Okay? El dengue, el mismo vector, chikungunya y el Zika. Nada más, no en otra cosa. La peste también es otra de las cosas que me llaman la atención, ¿no? Supuestamente ya no hay, ¿no? Pero veamos esto. Este es el periódico El Comercio, como parte histórica es importante. Una vez el profesor nos dijo, ¿qué es esto? Este es un médico de esa época, la edad cuando hubo el brote. Este fue la primera, pero este fue en la Edad Media ya. ¿Qué es esto? Esta es una mascarilla que usaban los médicos. Y acá en la punta utilizaban un cierto tipo de antiséptico, porque tenían que virarlo y no contagiarse. Entonces acá, como una especie de repelente antiséptico acá, por eso era como un pico. Esa es la mascarilla que se usaba antes. ¿Cuántos murieron ahí? 50 millones. Pero no fue un año, ¿no? Y esa es una de las cosas preocupantes también por ahora, ¿no? Empezó y terminó. Si uno se pone a pensar, fueron años, fue la cantidad. Esperamos que esto que estamos pasando nosotros no sea tanto, ¿no? Hay una situación acá, ¿cuál es el reservorio natural de este, no? Generalmente son roedores, ardillas, conejos, etcétera, todos animales domésticos. Por eso siempre le digo, no me cansaré de decirle, hay que vigilar a sus animalitos domésticos, de todas maneras. Como vector, en nuestro medio hay 80 especies de pulgas. Cualquiera puede dar lugar a esto. ¿Cuál es el agente causal? La Yersinia pestis. Bacilo gram negativo, anaerobio facultativo. Y tiene una particularidad, también se defiende. ¿Ok? Es resistente. Accidental, hasta ahora lo sigo viendo porque el humano no lo tiene, es el ser humano. Hay transmisión por la picadura de pulga, por contacto a tejidos infectados, personas a personas y aerosoles. Bien. Y acá ven ustedes un dibujito interesante, ¿no? Para que vean también los riesgos tanto de lo localizado y lo que son sistémicos, pulmonares.
La letalidad de la bubónica puede llegar hasta el 60%, y eso dependiendo también del tipo de diagnóstico que se le haga, ¿no? Porque llegado, mire, hay un reporte hace varios años en el cual había un ganglio de un paciente. El diagnóstico, cuando a veces no hacemos nosotros la adquisición, y es un reporte ya tiene creo que 7 años más o menos. Y la sospecha, tuberculosis ganglionar. ¿Ok? Se le hace la biopsia y todo esto, era una otra cosa. ¿Ok? Miren acá. Este es global y el Perú está ahí, en la zona norte, ¿no? Yo no sé por qué en la zona norte está, pero ahí está. 2016, 2 casos. 2017, 3 casos. Acá no está el 2010, ¿eh? Que también reportaron cerca de 10 casos, ¿eh? No está. Eso es lo que he estado tratando de ubicar, ¿no? El 2018, miren si ustedes ven acá, no hay nada, ¿no? 2018, 4 casos y un muerto. Acá en lo que es el Perú, no está. Mira, ahí dice 2020, ¿eh? No hay. ¿Ok? Acá no, acá está, 2018. 19 y 20, 0. Y miren acá. Esta es una revista médica de salud pública del 2019, donde presenta, este es Instituto Nacional de Salud, por si acaso, no que estoy emitiendo, por eso lo he puesto acá, que presenta un caso de SARS. ¿Cuándo fue esto? En 2019. ¿Dónde está acá? No existe. ¿Ok? Datos faltan. Identificación falta. Entonces las zonas norte siempre va a ser un riesgo para los que van ahí y mirar también. Estas son las 3 formas, algunas que supuestamente pueden ser más fáciles de tratar, la bubónica, la pulmonar y la septicémica, ¿no es cierto? Bubónica, pulmonar y septicémica. Ustedes ya con tranquilidad lo pueden observar. La ventaja, porque esta es una bacteria gran negativa, puede cultivarse. Se cultiva en agar sangre, ¿no es cierto? Acá también un sistema de biología molecular, por IFA, ¿no? Puede ser también hemocultivo, puede ser por ELISA, es la ventaja, y acá lo vemos nosotros, cultivo, y con su es un gran negativo bipolar, inmunofluorescencia, biología molecular o PCR, reacción en cadena de la polimerasa, no es PCR por si acaso de proteína C reactiva, que tiene la misma sigla, esta es reacción en cadena de la polimerasa. Detección también de anticuerpos de adherencia por hemaglutinación. No está acá, no le he puesto. Se parece a esto. El ELISA, que es esto. ¿Cierto? Y también inmunocromatografía. Este es IFA. Y la inmunocromatografía es una prueba rápida que no está acá. ¿Qué hay que hacer? Porque esto tiene que ver usted con la pronunciación de leve, grave, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ver pruebas basales, siempre hay que hacerlo. Su grupo sanguíneo, que salen por las consecuencias, haga por el compromiso pulmonar, la hemorragia y problemas hepáticas, pruebas hepáticas también, ¿no? Valorando eso. Yo diría hasta pruebas renales también igual, porque esto también está dentro de las pruebas basales. Este para ver y este para hacer el diagnóstico. Y este para que vean nomás ustedes la evolución del antígeno F1 que siempre se va a poder determinar también en el paciente. Eso es lo que más se utiliza hasta las pruebas rápidas también. ¿Qué es la leptospira? La agente causal, la espiroqueta, generalmente hay 2 frecuentes. ¿Ok? Tiene sus características, el reservorio, ratas, perros, animales de granja, animales salvajes, etc. Y así está, siempre lo voy a colocar al hombre porque no es la rutina, ¿no? Y hay acá hay personajes que manejan los alimentos cárneos, pero también hay, no solamente así, los agricultores muy frecuentemente. Entonces se contagia. Y el asunto viene a esto, ¿no? Hay complejos inmunitarios que ocasionan nefropatía. O sea, hay problema renal, entonces hay que ver su orina y ver también esa prueba de función renal, ¿no es cierto? Puede haber también problemas meningios.
Imagínense, ¿no? Y hay una enfermedad de Bayer que significa estas condiciones, ¿no? Colapso vascular, trombocitopenia, hemorragia, disfunción renal y disfunción hepática. Es enfermedad de Bayer, pero es con la leptospira. Por acá estamos nosotros. ¿Okay? Esta es la situación hasta el 2017, ¿eh? Siempre vamos a decir 17, ahí acabó, ¿no? Pero este es el 2020. 7.500 casos notificados, 14 muertes, confirmado supuestamente hasta ahorita es 1965. Esto es lo que se menciona. Recuerden, confirmado es cuando le están haciendo toda la disquisición. Entonces, este reporte también lo vamos a ver nosotros, o sea, casi 2.000 casos, lo vamos a ver el próximo año, ya el reflejo real de lo que se ha encontrado. Pero ahorita hay 2.000 casos. Y esto para mí sí preocupa. ¿Dónde se ha encontrado últimamente? Estamos hablando de este año, en Lima, en Caraballo, en Agustino, Chorrillos, San Juan de Lurigancho y Coma. O sea, si hay esto, bueno, pueden venir a otros sitios, probable, pero si hay esto, estos ratones que están por esa zona, o perros o cualquier otro animal doméstico, tiene ya, ¿qué? Es portador de la enfermedad. Se está esperando nada más que esto prolifere, ¿no? Acá tienen características, que es importante también, y una biografía que siempre nos va a ayudar. Ha habido casos, en los cuales nosotros hemos observado, y me acuerdo uno de ellos hace varios años atrás ya, con campo oscuro. Se observó un campo oscuro. Y acá hay algunas características. ¿Qué vamos a ver en el hemograma? Leucopenia o leucocitosis y trombocitopenia. Es variable, ¿no? Pero en sangre podemos ver de manera directa, casi en los primeros 10 días. Se puede observar esta bacteria, ¿no? En el examen de orina podemos ver nosotros proteinurias y presencia de cilindros, hay una parte irritativa, ¿no? Y pérdida también. Recuerden que también provoca lesión renal. Y también podemos observar directamente, nosotros en la orina hemos observado, a partir del 7º día de la enfermedad. Entonces, esto sí hemos observado nosotros en una paciente. Si hay problema renal, ¿sí? Si hay problema, ¿no? Complica otro tipo de sistema, siempre va a haber esto. Y si hay un problema meningio, que también puede haber ese compromiso, vamos a ver leucocitosis por polimorfo nuclear, ¿no es cierto? Pero luego cambia a mononuclear, se hace como una especie de crónico. La glucosa sigue normal, aparentemente no más porque este es anaerobio, y la proteína se eleva. ¿Qué se puede hacer? Reacción en cadena de la polimerasa, cultivo, que es bien poco difícil, digo, pero se hace, se toma en el instituto, se inocula, ¿no es cierto?, la orina concentrada, se inocula a otros animales, se hace un hemocultivo y también hay serología para identificación. Y acá vemos nosotros una prueba rápida. Este se llama inmunocromatografía. Y acá está ustedes en sangre, ¿no? Miren ustedes acá. Okay. Y este es el cultivo, un cultivo especial. Acá solamente para que vean cuál es la identificación de algunos anticuerpos, eso lo ven ustedes con tranquilidad. Esa ya es función de ustedes, ¿no? Entonces, para que vean, leptospira hay. Y ahí el problema es que se está sembrando mucho estas enfermedades en nuestro Lima. ¿Qué hay con la enfermedad de Carrión? Me faltó una D. El agente causal fue descubierto, en este caso la Bartonella, por el médico peruano Alberto Barto, en el año 1909. Por circunstancias de trabajo ahí en la universidad, conocí a un familiar del doctor Barto. Tenía todos los
cuadernos de anotación de estas cosas, ¿no? El doctor Alberto Miguel Bartonella, que es el Cali Joya. Y ustedes ven acá, la Bartonella es un cocobacilo, gran negativo, pleomórfico, etcétera. Es el agente causal, ¿no es cierto? El causal. El vector de la verruga peruana, enfermedad de Carrión, ¿no es cierto? Es un flebótomo del género Somia. Y acá vemos algunas características de la enfermedad, generalmente parece un punteado, ¿no? De intrahemático. Y la situación es que puede causar, pues, ¿no?, una anemia severa. Para mí siempre va a significar que el reservorio accidental es el hombro. Aunque uno diga, no, si es el hombro. Y acá hay algunas características que ustedes ya lo ven con tranquilidad. Hay una fase aguda, periodo de incubación 21 a 60 días. Hay una fase aguda, características, por lo tanto, si vemos esto, hemograma, pruebas hepáticas, ¿no es cierto? Pruebas de PCR, ¿no? Proteína C reactiva, velocidad, etcétera. Hacer donde se encuentre, quizás una radiografía, pruebas hepáticas, etcétera. Y en la fase crónica también vemos nosotros fiebre, palidez, el hemograma es importantísimo. En zonas endémicas, todo esto. Primer brote, Lambayeque. 2004, en Madre de Dios. 2005, en Lima Este y Guaruchirí. 2006, un caso fatal de una persona que visitó la cuenca de Santa Eulalia. Y esto es Lima, ¿no? Por si acaso. El año 2020, ahorita este año, en esta semana que estamos viendo ya, que todavía no ha terminado, 91 notificados, 28 confirmados, pero ¿dónde se encuentran? Pachacamac, Coma, Caraballo. Cuenten ustedes cuántas enfermedades de este tipo están en esos distritos que tenemos nosotros en Lima. Se tiene que ver necesariamente el vector, como se dice. Diagnóstico de laboratorio, hay un aislamiento cultivo, ¿sí? El cultivo. Hay una tinción también que nos va a ayudar, que es una tinción de tipo que ustedes ven acá, y donde se va a observar no me acuerdo ahorita si fue hace 7 años atrás, nos entregaron láminas porque había una sospecha de un brote epidémico acá en Lima. Nos invadieron de láminas, para poder observar esto, y luego la certificaron el Instituto Nacional de Salud. Personalmente nunca supe la cantidad. Hemograma, pruebas basales, grupos sanguíneos, pruebas hemáticas, recuerden todo esto. Pero las pruebas de diagnóstico tienen ustedes, ya aislamiento cultivo, vista directa, etcétera, que eso es lo importante, ¿no?, para esta enfermedad, y otros tipos también de las lecciones que tienen que ver, ¿no? Ya dice, a mí se coge y podemos ver alguna patología también igual, por biopsia, etcétera. Pero eso es lo que frecuentemente se utiliza para hacer el diagnóstico. ¿Qué hay con la leishmania? Igual, agente causal, la leishmania, protozoario, género leishmania, el vector Phlebotomus, que es un tipo de mosca pequeñita, el reservorio animal, perros, igual, perros, ratones, y el hospedero accidental o hospedero occidental es el hombre. Ahí tienen el ciclo, que lo puedan ustedes apreciar con tranquilidad. Y esta es alguna particularidad. Esto se da mucho, cutánea y mucosa cutánea se da en el Perú. Pero la frecuencia y quiénes son los productores se da en el viejo mundo, ven ustedes acá, y hay algunas lesiones. Estos son los lugares donde hay más frecuencia de esto. En otros medios también existe, pero en estos lugares son zonas de Asia y muchas veces de África. La cutánea la tenemos más frecuentemente nosotros, Ute y Epundio, ¿no?, en el Perú.
mucocutánea. La visceral no es en las zonas del África. Hay un compromiso hepático ahí. Parece mentira, ¿no? La mayoría de veces afectados son los niños. Y acá tienen ustedes la forma de transmisión: picadura, pinchazo con aguja compartida, transfusión sanguínea. Por eso cuando uno está en ciertas zonas del país, hay que hacerles esta prueba. No es que uno le pone sangre por ponerle, ¿no? Sino hay que hacer todas estas pruebas. Si hay malaria, malaria; si hay dengue, dengue. Inclusive se está haciendo hasta mononucleosis. En algunos lugares también, por la frecuencia de ciertas áreas, ¿no? Vertical, madre-feto, y también en la vida sexual, ¿no? Bueno, la forma visceral y cutánea aumentan. ¿Por qué? Urbanización de esos lugares donde no debíamos estar, poblaciones de roedores que han aumentado tremendamente, el uso de insecticidas que han hecho resistencia también a cierto tipo de esto, el mal uso, diría, ¿no? Y los cambios ecológicos que están trayendo a nuestro medio ahorita, se parece mucho a veces, comentando acá con la familia, ¿no? Se parece mucho al clima de provincia ahorita, ¿no? Aparece frío, frío, y luego aparece el sol y luego ¡pum!, baja. Típica de la zona a veces de nuestra serranía. Es un cambio tremendo. Y vemos acá una cosa interesante, ¿no? Vemos acá la leishmania también, el tipo mastigoto. Lo vemos también en cultivo, que también se cultiva. Lo vemos por inmunofluorescencia directa, IFI, y también inmunológico, ¿no? Con la prueba reacción de Montenegro. Igualito que la TPD se hace acá. Y luego se observa a 48 a 72 horas una pápula que ha crecido, si es reactante. Es una prueba que se hacía con frecuencia, ¿no? Ahorita no sé por qué se ha dejado de hacerlo, ¿no? Ahora debería hacerse eso con frecuencia. Y para que vean ustedes los casos de leishmania, solamente esto, ¿no? En el año 2020, 3.000 casos. Mucocutánea, 178, 2 muertos. Según departamentos, y para que ustedes se den cuenta, en todos sitios hay. Uno más que otro, pero en todos sitios hay. Salvo acá Ica, pero el resto, y acá Moquegua. Pero ¿sabes qué? Cuando yo veo todo esto, se lo digo así, ¿no? Hay que consultar el reporte in situ para saber realmente, porque si yo tengo en 2 lugares colindantes, es muy difícil que uno no haya. Así de simple. Y esto solamente por comentarle, ¿no? Hace más o menos, me parece que hace 3 años, salió ahí, ¿no? Hantavirus, esto, y un poco se giraron de los cabellos, esto. Todos estos virus ya lo tenemos. Y desgraciadamente les digo, no sabemos hacer la contención muchas veces. No lo digo por los epidemiólogos, ¿no? Que yo conozco muchos, digo que son excelentes, sino a veces falta esa situación de mirar más allá, ¿no? De un cierto tipo de lugar, sino recorrer todo. Entonces, acá está el causante, y acá vemos nosotros inhalación por contacto directo, por mordedura de roedores, lógicamente infectados, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? Sí. ¿Por qué hemos invadido? Acá hay una situación nada más que ustedes lo ven con tranquilidad. Eso. ¿Por qué han invadido? Hemos invadido nosotros esto. Y esto sucede en el 2003. Hubo la construcción de la carretera interoceánica, la cuenca del sur, Amazonas, Madre de Dios y Puno, que hasta ahorita no parece que hubiera mucho tráfico, pero por lo menos lo hay. Entramos a un área donde hay esto, roedores. En octubre del 2009 y el 2000 se recolectaron pequeños mamíferos en ciertas regiones. El estudio de impacto de la flora y fauna, riesgo de enfermedades transmisibles por roedores, dieron positivo a hantavirus por ELISA y por biología molecular. Con personas, acá esto fue de ratones, ¿eh? Identificaron que los ratones eran portadores del virus. Pero estos son los casos reportados, ¿no? Que de verdad que si acá hay bastante, ¿por qué hay poco, no? Bueno, podría ser.
2011, 4 casos. 2013, 2, 4, son pocos solamente, ¿no? Poco. Ok. 2014, 2 casos en Lima y uno en... Supuestamente viajaron a Iquitos. Y estos son los biólogos que están trabajando. Uno diría, ¿no? Me llamó la atención cuando yo comencé a mirar este reporte y ver que este tipo de profesional, altamente profesional, son los que tienen que vigilar estas enfermedades muchas veces zoonóticas y, ¿no? Y a veces nosotros podemos desmerecerlos, ¿no? Yo creo que merecen todo el reconocimiento, son jóvenes, ¿ok? Y que tienen que, así entre comillas, ensuciarse las manos para determinar estas situaciones de infecciones que estamos teniendo, infestaciones igual, cogiendo, examinando, mirando, haciendo los exámenes también a animales que están en la zona, ¿no? Y eso es lo que tenemos que nosotros también reconocerlo siempre. Ok, creo que ahí terminó. Solamente agradecerle por todo eh, y esperar que venga esto, ¿no? La Navidad. Bueno, así nos quedamos nosotros. La próxima semana tendremos 2 clases, por si acaso. Ok, ¿alguna pregunta? No. Nos vemos entonces un poco más tarde con mi grupo.